Allinchamos kachankupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqwalej llaqasani. Qankuna yachankichikña kay España suyumanta pachapalarimusaykichis noqaypata sutin Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiq runa Carlos Falconi Aramburu nisqata imarayku kay suscriptor kawsachun Perú nisqa chay mañarimun uqtakiy kay takiq runamanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis ñawripusaykichis yachayta tarini kay takiq runamanta kay rap Centro Documentación Archivos Audiovisuales blogspot.com nisqapi. Chayta ñawrisaq qankunapaq yachanaykichispaq pichus kay takiq runa. Kunan parlarisaq Castilla gallupi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Carlos Falconi Aramburu a petición del suscriptor Causachum Perú. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista, así también se los voy a leer la biografía que he encontrado en la página Centro Documentación Archivos Audiovisuales blogspot.com. Así vamos a enterarnos de quién es este artista y si conocen ya saben comentar en la caja de comentarios. Vamos a empezar a leer. Carlos Falconi Aramburu, compositor, recopilador e intérprete. Nació en Ayacucho en 1937. Es recopilador, compositor e intérprete de la música andina de sentimiento ayacuchano. Sus primeras experiencias musicales las realizó al lado de su padre, Roberto Falconi, funcionario de profesión y cantante por tradición familiar, a quien acompañó con el canto y la guitarra. Inició sus estudios en la escuela elemental Huanta, culminando la primaria en el Colegio San Juan de Bosco y la secundaria en la Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres de Ayacucho. Aquí conoció a Ernesto Camasi y Carlos Flores, con quienes en el futuro el trío Ayacucho. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanca, donde culmina la carrera magistralmente en la especialidad de lengua y literatura. Su carrera artística se inicia cantando vals y boleros. Compuso en 1958 el vals Adiós. Conformó el trío Ayacucho en 1950 como segunda voz y tercera guitarra junto a Ernesto Camasi Pizarro, segunda guitarra y primer voz, y Carlos Flores, primera guitarra. Este último es reemplazado posteriormente por otro maestro, Amílcar Gamarra Altamirano, en 1964. Bueno, si ustedes quieren profundizar, ya saben, se van a la página Centro Documentación Archivos Audiovisuales.blogs.com. Ahí van a encontrar toda la información que ustedes quieran. Ahora sí nos vamos a ver al vídeo. El título del vídeo es Viva la Patria, Carlos Falconi. En quechua es Causachun Llaqta o Causachun Suyu. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción voy a comentarles. Así también ustedes todo lo que entiendan, sientan con respecto a la canción, con respecto al artista, comenten en la caja de comentarios. Qankunapi llaqtamaysis qhawarikuspa uyarikuspa ichapis riqsinkichis kay takiq runata ichapis mana. Chayman hina chaskisa apachimuychis noqa ñawrisaq ñawriytawan qillqamusaykichis. Kunan qallarina qhawayta kay videota. Viva la Patria, autor Carlos Falconi, intérprete Carlos Falconi. Takichum takisay, wihichu wihillay. Takichum takisay, wihichu wihillay. Warmachakunapa, ñawichayampi, chiqnikuy juntaptin, takichum takisay. Warmachakunapa, ñawichayampi, chiqnikuy juntaptin, takichum takisay, wihichu wihillay. Está cantando en quechua, pero al mismo tiempo se le está traduciendo ahí. Está bien traducido.
para que ustedes entiendan, esta canción de Viva la Patria debe ser otro himno para el país de Perú y también para Ayacucho, como se puede decir, para esa zona, porque es en quechua ayacuchano. Al mismo tiempo, ustedes ven como siempre los que quieren dominar a la gente, pues a punta de esto quieren hacer todo. Ah, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir así, pero al mismo tiempo quiero que observen a la gente, su vestimenta, todo lo que ellos hacen, todo eso para que ustedes vayan conociendo la cultura peruana. Es una canción donde dice que las niñas iban llorando, ¿no? Yo creo que por todo lo que pasaba en esa época, también no solamente niñas, sino también padres, abuelos, tíos, de todo, porque como en muchos otros países de Sudamérica han ido desapareciendo mucha gente con todo eso de esos conflictos que hubo en esa época. Y la mayoría de los artistas que van cantando los hechos reales son los que nos cuentan. Gracias a ellos vamos escuchando una canción, pero al mismo tiempo una gran historia hay detrás de esas canciones. Eso quiero yo valorar de todos aquellos artistas que son la voz del pueblo, ¿no? Noqanini llaqtamasqayqa uyarisankichis imaynatachus takirimunku qhechuapi. Chayhina k'achitu takirimun. Santapis llaki yachay imarayku nin wawa waqarqa nin warma wawa warmi wawa pay waqarisarqa imaynatachus tatanku tamamanku ichapis chay runas armaswan apakapuq kanku wañuchiq kanku chinkachiq kanku kay suyu Sudamericapi chay chika ch'ampaskuna karqan tinkunakus karqa chaypita chinkarirqanku runa masinchis chayman hina ichapis warmi wawas waqarinku llakillapi chayraykus nuqa nini kay takiy runas unay imaynatachus takimuq kanku paykunata takimuq kanku imaynachus kawsay kaq chay pachapi imaynachus llakipi kawsakuq kanku runa masinchis chayman hina takimunku yachananchispaq mana qunqananchispaq amataq ruwasunchu kikinta yachananchis chayman hina qhawariychis imaynachus p'achanku imaynatachus rikuchimun chayman hina riqsinakusun kunan qallarina qhawayta. Ahí, yo creo que estos números 1983, 84, 89, 83, quizás son mujeres líderes de su zona que han ido desapareciendo, o no sé, o han sido apresadas y les han dado, no lo sé, pero yo supongo que son mujeres valientes, luchadoras que han luchado por su país. Eso es lo que pienso, no sé ustedes qué piensan, pero comenten en la caja de comentarios si saben más de la historia de esa época, ¿no? Noqanini llaqtawan más kay warmis chayhina, ichapis paykuna chinkarinku chay watapi imaynatachus maqanakurqanku, chaypichus runas armas niyuq kasanku chay chinkachinku, mayachanchischu. Chanta kay watas ima wataspichus karqa chay llaki kawsay chay rikuchimusanku. Qankuna ichapis riqsinkichis astawan kay yachaymanta chayta qillqarimunkichisman noqa yachanaypaq tukuy yachanankupaq chayman hinataq riqsinakusun kunan qhawarinallapuña. Pinchos viudalla kusiri con manchu Cangallo viuda kusiri con manchu Alku pachurinta unancha yang manchu mi madre kutinja sapan paloma urusa chakina manapiniyu
esa vestimenta que tiene me hace recuerdo a la vestimenta de Norte de Potosí, a las mujeres de Norte de Potosí. Casi idéntico es la vestimenta. A mí me gusta ver este tipo de vídeos porque voy viendo, comparando qué diferencias hay o similitudes según a eso, sacar conclusiones según los años, en qué año pasó eso. En mi país también casi el año 86, casi lo mismo estaba pasando 3 años después. Hay cosas que se hacen, que se atan cabos, como se puede decir, para ver que Sudamérica en esa época estaba, pero ahora poquito a poco está surgiendo y tiene que surgir más, ¿no? Es lamentable ver esto, porque hay mujeres que, como han visto ahí, ver a su marido muertos, quedarse viudas, responsabilidad más grande de ser papás y mamás, de criar a sus hijos. Es muy doloroso. A mí, como siempre, se me hace un nudo en la garganta. Yo, por mí, estaría así, pero quiero aguantarme. Muchas veces, a veces no puedo aguantar cuando ya los sentimientos me vencen, ¿no? Automáticamente las lágrimas se me caen, pero me duele. Me duele saber que existía, mejor dicho, hechos que coincidían en Sudamérica. Es lamentable. Noqanini llaqtamash kay hina qhawarisankichis chay warmi chay hampi wasipi posantaripan wañusqata. Chayman hina mamasqa sapan qhipakunku wawasninkuwan, llank'anku tukuy imapi wawasninkuta mikuchinankupaq. Ancha llaki chantapis nuqa qhawarini kay videosta imaynatachus llaqtanchispi chay wataspi kikillantaq kaq. Kikillantaq runas chay armaswan warmista apachiq kanku, qhari wawasta apachiq kanku cuartelesman tukuy ladoman maqanakunankupaq. Chayman hinataq warmis sapakuna qhipakuq kanku, llank'aq kanku waqaspa, tukuy ima ruwaspa wawasninrayku. Ancha llaki nuqa phutikuni kay sunquypi, llakikuni, ichapis waqariyman, hark'arikuni. Chantapis mana hark'akuy atispaqa niyapis waqay ñawisniymanta lluqsimun. Imarayku llaki kawsay. Ichapis nuqa nini mayk'aq kama hina kawsasun, manaña hinachu kanan tiyan, kunan qhawarina. Guitarra, con qué sentimiento van cantando los artistas, hechos reales, voz del pueblo, como yo digo. Makichayaykita haywayri muyaway utqaymi purinay qamña malinlla wamanga del alma qatarilla susi bakaytaq narkankutas radioytaqa apankutas concha tu madre niwankutaq viva la patria, viva la patria, Viva la patria, diciendo hacían esas asquerosidades. Viva la patria no es eso. No sé. No sé cómo puedo hacer entender a la gente de qué nos sirve hacer eso. ¿Por qué crear tanto sufrimiento? ¿Qué ganamos con eso? Si hubiese sido un gran cambio, yo creo que hoy en día no estaríamos en la situación que estamos, en la pobreza, como se puede decir. Y hay países más pobres que nosotros, pero ¿por qué hacen eso? Kay runasninku kawsachun llaqtanchis charayku ruwasanchis kayta nispa. Si chay ruwasqanku kanman sumaq, kunan mana
Wakcha wawas hinachu kawsasunman, sumaq kawsasunman. Machayta ruwanachu. Imarayku mana kusachu. Chay hina haber warmista, qharista. Llaki pacha qankuna qhawankichis chay chika wañusqasqasanku. Qhawarina. Pakaita hanakankuta Radio Itaja apankuta Concha tu madre ni Juancuta Viva la patria ni Juancuta Viva la patria ni Juancuta Qué triste, mamita, cómo llora. Les despojaban de todas sus cosas, ¿eh? Les despojaban de todas sus cosas valiosas para ellos en ese momento, el ganado, las pocas cosas que tenían, diciendo viva la patria. Míseros. Muchas gracias. Tupananchis Kama, es que decir, hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchis Kama, y en quechua boliviano es Tinkunanchis Kama. Espero que les haya gustado, hermanos de toda Sudamérica y el mundo, aquellos que coincidan con este vídeo. Ahí estas canciones nos traen hechos reales. Esperemos que no vuelva a pasar, realmente no quisiera. Porque si no, no va a haber una patria que viva. Sería una patria que está muerta, diría yo. Ya no diríamos viva la patria. Está muriendo la patria, diríamos. Wañusaña kaillachtanchis, se diría en quechua. Como siempre voy a dejar el canal donde estamos viendo para que ustedes vayan a mirar ese canal. Ya depende de ustedes que se suscriban. Yo voy compartiendo el link que me envían. Directamente ahí voy a ese canal. Es otra forma de apoyar a los canales también. Así es que vamos a seguir adelante disfrutando de las canciones de todos los artistas que ustedes sugieran. No ganini ya está más kai. Pachinimu, Sumaq pachis, pachi, tinkunanchis kamanin, paykunata tupananchis kamanin, chayqa qhechua ayakuchan. Chayqa tinkurimusun huk pachapinin. Chayman hina nini ichapis kay kawsay kanman sumaq tukuy suyunchispis imana kanqa chayri wañunqa llaqtanchis. Chayta mamunanchischu, chayman hina llank'arinanchis tiyan riqsikunanchis tiyan sumaqta. Chayman hina noqa nini saqarisaq kay link canal ninmanta maypichaq qhawarisanchis kay video qankunamanta suscribikuymunankichis chay noqa imaynatachus suscriptor mañamuwan apachimuwan link chayta pincharini chay rato chayta qhawarini chayman hina apamuni videos chayman hina qhawarikusun ñawpaqman ima videostachus qankuna mañamunkichis chayman hinata noqa aparimusqa qhawarikunanchis kay kamalla waq video kamallaqtamasis allinpach